¿qué estamos haciendo? Estamos acumulando información, ¿no? Ordenando además información en esta materia para que al final nosotros tengamos todas las herramientas necesarias para armar nuestros propios productos, ¿no es cierto? Incluso propios audiovisuales y tener la capacidad de elegir lo que es lo que es adecuado para nuestra clase, es decir, para la clase de ustedes, ¿no? Ustedes un día se van a parar frente a un aula y ustedes tienen que tener la capacidad de elegir sus propias herramientas, el criterio sobre todo y el conocimiento teórico. Bien, les voy a compartir ahora sí la pantalla y vamos con el siguiente capítulo, que es lenguaje de comunicación. Y en este capítulo, ¿qué vamos a ver? Un tema sumamente importante en la comunicación. Es el mensaje, el corazón de todo. Lo que dice el mensaje, lo que hace, cómo se hace, eso vamos a ver ahora, cómo se construye, pero desde el lenguaje y la comunicación y sobre todo desde el conocimiento de las ciencias de la comunicación, ¿de acuerdo? Es decir, el mensaje es sumamente importante desde la charla más simple hasta la construcción de enormes productos audiovisuales, por ejemplo. Entonces vamos a ver el significado, la construcción del mensaje. Ustedes van a tener que construir sus mensajes y trabajar en ello. Y luego vamos a ver cómo se combina lo que es la construcción con el contenido del mensaje mismo. Eso es lo que vamos a hacer. Tiene que ser 100% práctica esta clase. Por supuesto, les voy a dejar material teórico un poquitito para que refuercen sus conocimientos, pero ustedes siempre son libres también de aumentarlo porque estamos ahorita en esta era que nos permite entrar al Internet, que es una belleza, ¿no? Bien, empezaremos entonces. El mensaje. A ver, como les decía, desde las ciencias de la comunicación, ¿qué es el mensaje? Hay varios conceptos que podemos ir desgranando sobre lo que es el mensaje. Entonces, uno de los primeros es que el mensaje es lo que deseamos comunicar. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿Qué es lo que quieres que se entienda lo que acabas de escribir? ¿De acuerdo? Ese es el corazón, ese es el mensaje. Parece simple, sí, básicamente no lo es, aunque hay mensajes que son sumamente complicados, que a veces pasan incluso desapercibidos, pero son muy importantes. Por eso es que nos detenemos un poco en la construcción del mensaje. Ahora, también podemos entender al mensaje como el contenido que el emisor desea transmitirle al receptor. En algún momento alguien me decía que la comunicación es el proceso de comunicación donde está el emisor, el receptor. Sí, ahí está, hay un pequeño proceso que también lo vamos a ver ahora, de comunicación, donde nos encontramos en ese proceso, por ejemplo. Hay varios modelos dentro de esos procesos, no los vamos a ver todos, por supuesto, vamos a ver los más simples porque ustedes no son estudiantes de comunicación, pero sí tienen que entender en qué parte están ustedes para entender cómo funciona todo esto del proceso de la comunicación, desde la ciencia, ¿no? Entonces, como les decía, el mensaje es el contenido que el emisor desea transmitir al receptor. Así de simple, el contenido, ¿qué es lo que tienes ahí dentro? El mensaje también puede ser aquello que se decodifica. Y aquí empieza ya un poquito lo complicado, decodificar un mensaje. Un mensaje no puede ser decodificado si no tiene un mínimo de conocimientos del código que se maneja entre interlocutor y receptor. Tienen que tener un mínimo de conocimientos. Y aquí en la decodificación pueden entrar, hay un tipo de ruido que es un ruido comunicacional, que va más allá del ruido que conocemos como los golpes y el montón de cantidad de sonidos que a veces nos alteran en las calles, digamos que sí son ruidos, pero hay un tipo de ruido comunicacional que se nos presenta siempre en el proceso de comunicación, que tenemos que aprender a eliminarlo, a disminuir lo más posible, no, pero primero lo reconocemos. De esta manera, uno de los primeros que vamos a ver es el proceso de la decodificación del mensaje. Después podemos entenderlo también como un código, ¿no?, que se transmite por un canal. De todas maneras, ese código también tiene que ser decodificado y el canal en este punto también es importante. ¿Cuáles son los canales? Los canales también son
pueden ser considerados como medios de comunicación. El medio de comunicación también es un canal. Por ejemplo, si hablamos de los más básicos, un aparato de televisión, que es un medio tecnológico de comunicación, es un canal por el que se transmite información, novelas, música, lo que ustedes quieran, ¿no? Imágenes, no sé, películas incluso. Esas son las pequeñas cosas que vamos a ver más adelante para poder aprovechar bien todas estas herramientas que nos da la comunicación. Bien, también debemos entender esto como el objeto mismo de la comunicación, es decir, el mensaje, como les decía al principio, es el corazón de la comunicación. Sí, la comunicación sin un mensaje no es nada. Hay desconocimiento. ¿Qué es? No se entiende. Tiene que haber una intención, un contenido, un algo que queremos transmitir al otro, ¿de acuerdo? O a los otros, o lo que sea. Pero ese es el objeto. Lo más importante de la comunicación es el mensaje. Por lo tanto, también podemos entender, por ejemplo, si hablamos del lenguaje verbal, lo que se dice, ¿no? O lo que se quiere decir en el caso del lenguaje no verbal. Ya saben que el lenguaje no verbal está libre de interpretaciones, sí, dependiendo de la cultura, incluso de la época, ¿no? Eh, por lo tanto, lo que se dice eh, tiene que ver con también lo que se escribe, porque está en la parte verbal, y lo que se lee, ¿no? Tiene un sentido, y también lo que se quiere decir, o se quiere interpretar, o se quiere decir mediante otros tipos de lenguajes, como el lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Eso también hay que considerar dentro de lo que es la importancia del mensaje. Bien. Si el mensaje, por lo tanto, consiste en transmitir una cierta cantidad de información, ya sea pequeñita, grande, media, lo que sea, una cierta cantidad de información, eh, tenemos en esta primera parte, tenemos que considerar primero qué clase de información es la que queremos transmitir. Hay dos tipos de información. Una que es una muy simple, bastante simple, que no necesita gran cantidad de codificación, que está muy disminuida de ruidos, y hay otras que son realmente complicadas, que están llenas de ruidos e interpretaciones hasta subjetivas. Entonces, vamos a leer esto. Dice, el mensaje consiste en transmitir una cantidad de información, como les decía, que puede ser simple o compleja, y está representada de distintas formas a través de diferentes medios. Bien, formas. Ahora, fíjense en este pequeño cuadrito que encontré por ahí en el internet, donde un emisor transmite un mensaje a nuestra receptora, en este caso, mediante un canal. El canal en este caso es la voz. Estos son canales naturales, ¿no? Porque hay otros, ya les dije, y son medios naturales también. Hay otros que son artificiales, como los tecnológicos, como les decía. Por eso también tenemos que entender, el más fácil, el más económico, el más accesible es nuestra voz. Es nuestro primer canal. El aire que respiramos, exhalamos y por el cual, gracias a eso, podemos emitir palabras, los conocimientos que tenemos, eso, todo ese conjunto de cosas que cargamos en el cuerpo es eh, susceptible a que con él podamos utilizar y mandar los mensajes a nuestra receptora o receptor, ¿no? Ahora, fíjense en este mensaje, es verbal, supuestamente claro que aquí se ve escrito, pero suponemos por la posición de la boquita de nuestro emisor que está comunicando algo verbal, ¿no? Le dice, hola Jessica, ¿hay algo que interpretar aquí? No hay mucho que interpretar, es simple, es básico, dice, hola, es un saludo socialmente aceptado, eh, en una, eh, en un lugar específico, podríamos decir, por ejemplo, que tiene que ser así, es decir, cuando uno se encuentra con una persona y la conoce, ¿qué es lo que hace? Saluda, no hay nada que interpretar. Cuando alguien te saluda, no vas a pensar, debe querer que le preste plata, ¿no? Te está saludando, eso es todo lo que hace. Lo que tú piensas después ya son otras cosas, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes, disculpe, voy a apagar este que me Disculpe, envió. licenciada, están unas compañeras escribiendo al grupo, si las puede aceptar, por favor, que han tenido algunos problemas.
Paula. A ver. Sí, algunas compañeras están escribiendo. Bueno, mis niñas, dame un segundo. Sí, efectivamente, las ignoró completamente Jessica y Carolina que están esperando. Las estoy admitiendo. Si hay alguien más, por favor, esperando, Paula, te pido, les digas que ingresen en este momento. Ahorita, a ver. Jessica, ¿ya estás ahí? ¿Ya estás en aula? Y Carola dice acá, según lo que veo, ¿puede ser? Carolina, sí. Ya, Buenas ya noches, están en aula. licenciado. Ya, no hay Discúlpeme, pensé problema, no hay nadie más que esperando preguntar. entonces, Muchas chicas. gracias. Ok, perfecto. Continuaremos entonces. Gracias, Paula. Seguiremos. Entonces, fíjense, como les decía, lo más simple de esta conversación es el saludo que va y viene. Y además esto va a demandar una respuesta que ya viene con todo el complejo, lo que es el proceso de comunicación. No nos vamos a meter con eso ahorita. Lo que nos importa es el mensaje. El mensaje acá entonces dice, hola, hola Jessica, y como les decía, no hay nada más que interpretar ahí. Hola Jessica. Sin embargo, en las ciencias de la comunicación se puede deshilar mucho esto. Está en un idioma específico que entiende el interlocutor, para empezar. O sea, que puede decodificarlo simplemente. Responde a una exigencia social, ¿no? Cultural, si quieren, el saludo que dice hola y Jessica. Interpretando un poquito esto, que no hay mucho que interpretar, entendemos que el emisor conoce a la receptora porque le llama por su nombre. Y además de una forma familiar, no le dice como, hola señorita Jessica, hola, o doctora, no, nada, le dice, hola Jessica. Es decir, hay una relación casi coloquial, muy personal. Eso es, digamos, lo máximo que podemos interpretar de este saludo, de este mensaje que acaba de emitir el emisor. Teniendo toda esta información, no sabemos más, no sabemos quién es el joven, cómo se conocen, nada. Tenemos una imagen plana con un mensaje muy básico en el que, como les digo, miren, a través de la ciencia de la comunicación podemos interpretar muchas cosas. Pero en el ambiente normal, como les decía, si alguien pasa a su lado, le dice, hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola Claudia, hola Jimena, qué sé yo. No hay mucho que interpretar. ¿Qué respondemos? Hola, ¿cómo estás? Y nos pasamos. Si hubiera mayor interacción, entonces ya el mensaje se complejiza, ¿no? Es decir, si se acerca a la persona y te pregunta cómo estás, qué ha pasado, te cuento, vamos a tal parte, ya hay otro complejo de información, ¿no? En este caso no pasa nada. Este es un mensaje entonces muy simple, sin mucho que interpretar. Por lo tanto, recordemos, como les había dicho, estos mensajes simples los dejamos en primera instancia y revisamos ahora lo que son los mensajes más complejos, que sí, pueden ser mensajes verbales, escritos o iconográficos, es decir, no verbales, es decir, puede sí existir muchos tipos de lenguajes más. ¿Por qué les decimos complejos? Porque hay mucha interpretación en él, porque no hay una línea para interpretarla, porque cada uno subjetivamente puede interpretar la información de acuerdo a la situación, a la época, de acuerdo a la información que tenga, a la mucha o poca, de acuerdo a la subjetividad, es decir, a mí me parece porque yo tengo una carga cultural X, de acuerdo al estado de ánimo. Chicas, el estado de ánimo también nos ayuda a interpretar o malinterpretar los mensajes, ¿no? Si estamos de mal humor y viene alguien y nos dice, hola, hola Jessica, me ha hablado mal, claro, no le caigo, o sea, si ya interpretamos otra cosa que no es más allá del saludo, ¿no? Por lo tanto, estos mensajes que son más complejos son los que tienen que detenernos un poquito más a pensar. Por ejemplo, les elegí no es un graffiti, me han corregido unos colegas, bueno, unos artistas, y me dijeron, no es un mural, es un graffiti. Bueno, y si el graffiti tiene ciertas características que son muy diferentes al mural,
Bueno, vamos a respetar lo que nos dicen los artistas. Este graffiti, por ejemplo, para mí es bastante complejo. Me pongo en varias situaciones. Obsérvenlo, jóvenes. Obsérvenlo, por favor. Miren, es un mural, es una, ¿cómo no es un mural? Una pared, perdón, es una pared que parece que además está sobre otra, eh, otro graffiti más atrás, parece que ahí abajo había algo, ¿no? Hay varias firmas y atrás se ve un paisaje de un día cálido con árboles, no, paneles solares, es decir, vemos todos los elementos que acompañan a este graffiti, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa de todo esto? Las imágenes, porque ahí, fuera de estas firmas que son casi ilegibles, o abajo que dice Ponyweb, algo así, sí, Ponyweb, que más me parece otra firma, o una dirección, tal vez porque hay una arroba ahí. Fuera de eso, no hay nada explicativo de esta obra, de este trabajo, no hay nada. Simplemente estoy suponiendo que vino alguien con un enorme sprite de colores y blanco y negro y ha agarrado y grafiteado la pared y ha expresado lo que esta persona quería expresar de un momento específico que ahora estamos viviendo, ¿no? Porque esto ha aparecido recién. Hoy podemos interpretar esta obra de una forma muy diferente a la que hace un año y medio atrás o 2 años podíamos interpretar. E interpretarlo mucho más diferente de aquí a 50 años. O sea, sus hijos, si ustedes les muestran esto, van a interpretarlo de diferente manera. Como nosotros interpretamos las fotos de la Segunda Guerra Mundial, es muy diferente. Algo más, más de la casa, de la Guerra del Chaco. O sea, su abuelo, ustedes le muestran una foto de la guerra del Chaco, les va a contar una historia muy diferente. Mire, yo estaba aquí, yo hice esto, yo vi esto, que me picaba el traje, no sé, mil cosas que les pueden contar y ver la imagen, mira la tristeza en mi cara, todo lo que quieran. Nosotros interpretamos de otra manera y nuestros nietos peor, lo interpretan completamente diferente. ¿De acuerdo? Esos son mensajes complejos, los que no nos dan mucha información y nos dejan un poco a nuestra perspectiva. Son mensajes a la intemperie que tenemos que interpretar. Y ahí entra nuestra capacidad de apreciar muchas cosas, de ver historia, de relatar, etcétera. Eso lo hace mucho el arte, por eso es que les escogí este graffiti que no llega a ser arte mayor, pero sí es un tipo de arte callejero muy conocido, muy practicado, que no necesita escuela, por ejemplo, cualquier chico que tenga habilidad lo puede hacer, pero llega a una categoría en la que nos habla un poco de la sociedad, ¿no? A ver si me ayudan y me dicen, alguien se anima a decirme si ve este mural, qué les dice este mural, cómo lo pueden interpretar. Me gustaría muchísimo que, a ver, ¿dónde está Marisabel, mamá? Marisabel, ¿por qué no nos das una mano y me dices qué es lo que ves en este mural? Y luego alguien que quiera interpretarlo también, es bienvenido. Marisabel. ¿Qué es lo que veo en el mural? Sí, interprétalo un Dos poco, personas obsérvalo mirándose. otra vez. Dos personas que... Lo que veo es que dos personas que se están besando o estoy viendo mal. Se están besando Espera, estás y en a la vez celular, está... ¿no? Una persona Ah, está mirando y sí, se están besando. La otra persona está con sus ojos abiertos y la otra persona está con los ojos cerrados. ujú. Se están besando, pero hay Eso algo, es ahí lo hay que un veo. elemento, por favor, que nadie puede ignorar, que no es un contacto El, físico, Yo dice, sí, el barbijo. el barbijo, efectivamente. puede ser amor en tiempo de COVID. Eh, Carolina, Sí, licenciada, yo quería decir lo mismo, no sé, una compañera dijo, pero amor en tiempo de pandemia, tal vez. Amor en tiempo de pandemia, me suena ya que estás titulando la obra, muy parecida a la de García Márquez, El amor en tiempo del cólera.
¿no? Y salió muy bonito, ¿no? El amor en tiempo de pandemia o el amor en tiempo del COVID, ¿no? Funcionaría. Sí, y sí. ¿Y cómo interpretas eso? Ahí está los tapabocas. Hace 4 o 5 años atrás eso se hubiera entendido de manera política diferente. Ahora lo entendemos de otra manera de salud. ¿Cómo nos ha obligado a usar el barbijo a través de cualquier tipo de relación social? Dime, Ángela. Perdón. Ya lo dicen, amor en tiempo de COVID. Ya, nuevamente estás titulando la obra, pero bueno, a ver, fíjense ustedes dos, hay dos personas ahí, están acercándose, esa es una relación social normal, bueno, era normal hasta hace un par de años, normal, alguien podía cuestionar siquiera el hecho de que se te acerque la pareja y te dé un beso, un amigo o un conocido se te acerque, te abrace, te agarre, te dé un beso en la mejilla o dos en algunos casos. ¿Alguien cuestionaba siquiera eso? Jamás. Lo más, incluso gente desconocida se acercaba a nosotros a darnos saludo de beso. Era una costumbre. En la ciudad de La Paz, sobre todo, en toda Bolivia, creo. En Oruro incluso se dan dos besitos, no sé por qué, ¿no? Pero en La Paz, por ejemplo, uno te presenta, te presento a Claudia, te presento a Jimena, hola, ¿cómo estás? Y era beso. Creo que los chicos eran los únicos que no se besaban, ¿no? Se daban la mano. Pero entre mujeres nos dábamos beso, mujeres con hombres, mujeres con mujeres, y era una cosa incuestionable. No había manera de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás queriendo besar? No, no, nada. Y con la pareja, imposible que le digas, oye, por favor, tráeme tu vacuna de primero o tráeme tus análisis antes de que, por favor, disculpa, pero es que era imposible, ¿no? Era una relación muy sin cuestionar, sin ser cuestionada, de acercamiento físico, no había ningún problema. En esta imagen, que además toda es en blanco y negro, menos los tapabocas, menos los barbijos, en esta imagen nos está gritando cómo ha llegado la pandemia y nos ha puesto así, pero un golpe, un alto a todo lo que era tan normal para nosotros. Lo estoy interpretando en base también a lo que ustedes han visto y están viendo o han analizado, ya le han puesto título y todo, ¿no es cierto? Porque sí, ahora lo estamos viendo así. Tal vez, miren ustedes, en los años 60, donde había tantas luchas sobre 60 y 70, donde estaban en boga las luchas sociales por los derechos minorías, de los grupos minoritarios o como quiera, hubo gran revolución en esa época, tal vez hubiera sido interpretado diferente. Nos prohíben el amor libre en los 60, por eso nos tapan, o un poco más adelante por los 80, cuando estaba la dictadura, si veíamos esto, ¿qué pensamos? Ah, claro, nos están coartando el derecho a la libertad de expresión. Pero ahora no, ahora lo vemos de diferente manera, porque hemos experimentado toda esta situación histórica y además lo hemos experimentado en carne propia. Todo este discurso, que ahorita Natividad nos va a dar un refresh más y Paula también, esto es de lo que trata un mensaje más complejo. ¿Entiendes? Aquí no dice, hola, hola Jessica, aquí te dice, te da un montón de información que tienes que analizar. A ver, Natividad, ¿qué me dices? Sí, licenciada, así como usted decía, bueno, este mensaje también va a quedar en la historia. Aquí de aquí unos cuantos años, personas como nosotros van a empezar a, bueno, a indagar y buscar información y al ver este graffiti va a dar recuerdo al momento en que hemos pasado toda la humanidad, ¿no? Esto es como sinónimo de esta pandemia, ¿verdad? El barbijo en estos años, cómo lo estamos usando y es como si fuera ya parte de nuestra vida, ¿no? No podernos sacar y todo. Y esto realmente va a quedar en la historia. Yo pienso Totalmente. que nietos verán, nuestros nietos verán, que cuando vean la información y dirán realmente cómo habría sido esa época, se preguntarán, ¿no? Y ahí es lo que me da también
a ver esta Ah, imagen. perfecto. Ya es como un recuento histórico eso, ¿no? Ya se quedó. Dime, Paula. Licenciada, no, yo quería decir que al ver el mural, es lo que yo he podido interpretar es como que hay una barrera, ¿no? Ujú. O sea que, y esa barrera, o sea, son los barbijos y es todo, todo lo que hemos tenido que vivir que ha sido igual lamentable, ¿no? El año pasado y este año con el tema de la pandemia. Sí, Entonces es como que se trata de ver como que el amor, pero que hay una barrera que no, que está por medio, ¿no? de acuerdo. Bien Es, dicho, es esa barrera que estamos viviendo, tiene su compañera tiene razón, interpretada en este momento histórico que ustedes están viviendo. A ustedes nadie les va a contar, como les contaría el abuelo lo de la guerra del Chaco, nadie les va a contar, o los libros de historia. A ustedes les van a preguntar sus hijos, sus nietos, ¿qué pasó en esa época? Y ustedes, estos mensajes tienen que darlos, tienen que pasarlos de una manera bastante compleja. Cada uno va a tener su propia interpretación, ¿de acuerdo? Pero hemos partido de todo esto viendo una imagen simplemente que va a atravesar el tiempo. Tal vez esta imagen ya está repintada porque los grafitis son así, son un corto tiempo, pero menos mal que lo capturé en un buen momento, lo saqué en internet también, y me pareció genial. Dije, esto tienen que verlo las chicas para ver cómo se interpreta algunos mensajes tan complejos. Y el arte en sí, chicas, es, contiene mensajes así de complejos. Por eso es tan interesante las bellas artes, por ejemplo. Dime, Patricia. Sí, Patricia. no, quería comentar, sí, perdón, quería comentar igual de este graffiti, ¿no? Eh, yo entiendo, por ejemplo, que a pesar de que estamos en COVID, eh, va a salir siempre adelante el amor. Eso es lo que yo entiendo. Eh, Estás en todo tu derecho y bienvenida tu interpretación, porque esto enriquece más todavía de qué se tratan los mensajes complejos, ¿no? Donde no hay una guía, donde solamente estamos nosotros apoyándonos en nuestros conocimientos, en nuestra cultura, como les decía, en nuestras percepciones, todo lo subjetivo, ¿no? Por lo tanto, su compañera que piensa completamente diferente, incluso a mi interpretación, a la de ustedes, diciendo el amor a través de cualquier cosa, ahí está. Porque sí, lo que ella ha visto es que el autor, autora de este graffiti, no ha escogido dos perritos o una viejita y un niñito abrazándose, no, ha visto esta pareja en una situación de intimidad. Entonces ha dicho, un momentito, eso es importante, no hay que dejar pasar ese tema, ¿vieron? Es así de rico, así de complejo y así de interesante los mensajes que no tienen explicación, que uno tiene que interpretarlos. A ver si en algún momento vamos a llegar a lo que son el arte, lo que es el arte, para que ustedes mismos vean cómo se puede interpretar. Dime, Frecia, contigo terminamos esta imagen. Adelante. Bueno, licenciada, yo también, ¿no? Compartiendo con mis compañeras que han antecedido ante mí, muy aparte de eso también puede ser, no tú me cuidas, yo te cuido, y aún ante esta situación tenemos que estar protegidos porque hoy en día también muchas parejas, aún así estando con la pandemia, olvidamos nuestra seguridad y están en ese de estar en el amor y en estar enamorados, pero sí también cuidarse, ¿no? Y mantener esa restricción que tenemos por el uso del barbijo. Yo también lo interpreto así, licenciada. Muy bien, muchas gracias. No puede dejar el amor de lado, pero no podemos ser irresponsables, ni con nosotros ni con de la otra parte, ¿no? Bien dicho, yo te cuido, tú me cuidas, y eso ya es una interpretación un poco, mucho más actual, ¿no? De su compañera. A ver, vamos a ver entonces. Después de haber visto estos dos tipos de lenguajes perdón, de mensajes que se nos van a presentar en la vida,
¿no? Que son, como les dije, los he dividido en dos partes muy sencillitas, hay muchos más tipos de mensajes, pero en este caso necesitamos saber lo que es sencillo y lo que es complejo. Listo, nomás. Vamos a ahora revisar este cuadro, que es parte de un proceso de comunicación, que también lo he bajado del internet. Mire, en mis épocas, chicas, yo buscaba procesos de comunicación y no encontraba nada en el internet, pero nada. Solamente poder ir a la biblioteca y sacar, dependiendo de la corriente, dependiendo del país, del autor, no sé. Recién podíamos ver los procesos de comunicación. Ahora uno pone procesos de comunicación y le sale pero una cantidad impresionante, así de todos los procesos posibles. Entonces, ¿para qué las voy a complicar con todo? Voy a usar los más sencillos. Nosotros nos interesa saber qué es un emisor, qué es un receptor y qué hay en medio de estos dos. Ya hemos visto, por ejemplo, que está el mensaje, ¿no? El mensaje es que contiene el referente, que contiene el tema del que vamos a hablar, qué es lo que se dice, es el mensaje lo que más nos importa a nosotros, que le va a llegar a sus receptores, ¿no? Eh, Nos interesa saber que utilicemos un código adecuado, un código comprensible para eliminar la mayor cantidad posible de ruidos, un código que comprenda nuestro receptor, que pueda decodificarlo después. Eh, o sea, o en el caso, digamos, del lenguaje verbal, puede ser sistema de signos empleados, ¿no es cierto? O escritos. Utilicemos el canal adecuado para transmitir este mensaje, es decir, medios de comunicación para transmitirlo. Mucho cuidado con eso. Uno puede equivocarse utilizando el medio de comunicación, el canal, para transmitir un mensaje. No podemos transmitir un mensaje que está diseñado para televisión, para cine, para video, por radio, sin las explicaciones debidas. Y eso se va a volver tedioso. Grabar una obra de teatro, por ejemplo, va a tener, no sé, 5 o 6% de eficacia, porque el teatro hay que verlo, ahí está, a menos de que sea radioteatro. Y el radioteatro está diseñado para que todos los sonidos, palabras, movimientos estén descritos de forma verbal o con la ayuda de sonidos, y sea eficaz el mensaje. Porque si grabamos una obra de teatro y luego, o mejor dicho, claro, grabamos en sonido y luego se lo muestro, digamos, a un compañero, no va a entender nada. Va a escuchar solamente, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Ah, estaba entrando. Ah, sabemos. Y ya va a necesitar explicaciones. Entonces, en este punto también nosotros tenemos que aprender a entender o a manejar los medios de comunicación adecuados para nuestros mensajes. ¿De acuerdo? Y otra cosa que también es importante, que es lo que habíamos visto con el graffiti que les he mostrado para interpretación, es el contexto en el que se transmiten los mensajes, en el que se transmite la comunicación. El contexto es muy importante. Es el ejemplo que les di. Este mismo graffiti en los años 60 pudo haber significado una cosa, en los años 80 en Sudamérica otra, y ahora en los 2000 y pico significa una cosa completamente diferente. El contexto es importante. Si yo les muestro una fotografía X de un zapato, ustedes me dicen, ah, qué bonito. Pero si yo te digo que era diseñado en la época victoriana, obligada a las mujeres, ya es otro contexto, ¿no es cierto? De la misma manera, los mensajes deben estar diseñados y expresados por un contexto específico. Y cuando ustedes estudien, analicen, investiguen en algún momento de su vida temas relacionados con la educación específicamente, ustedes siempre tienen que analizar el contexto en el que se ha desarrollado. Por eso yo siempre les invito a no solamente ver, por ejemplo, los modelos, como en el caso del modelo de educación de Montessori, que es el que más conozco, sino que además conozcan ustedes en qué época ha vivido Montessori. Ella tenía un contexto específico. Ella era una persona específica que se desarrolló en un lugar, en una situación, y a partir de eso ha desarrollado. Si no, es como entender la historia a medias, solo sabes el método. Si a alguien le interesa el psicoanálisis, por ejemplo, de que el padre del psicoanálisis es Freud, investiguen quién es Freud, en qué época,
¿cómo es que salió corriendo de Alemania? ¿Qué ha pasado? Es decir, cómo desarrolla sus teorías más revolucionarias, criticadas en el momento. El contexto es sumamente importante. En este momento, nosotros no podemos dar el mismo discurso que dábamos hace 2, 3 años atrás, ni siquiera a nuestros niños. No lo podemos hacer. Ellos incluso están viviendo esta situación pandémica de la misma manera que nosotros. Están viendo, ellos también salen con tapabocas. Y cuando vuelvan a los centros educativos, que yo sé que ya está volviendo, muchos centros educativos se están abriendo, cuando vuelvan los niños ahí, o ya están volviendo, como les decía, van a tener un código de vestir específico, procesos y protocolos bioseguridad, o sea, una cosa que era completamente diferente, hasta el acercamiento social se les va a limitar. Entonces el contexto es muy diferente ahora que hace 2, 3 años atrás. Bien. Ahora vamos a trabajar reconociendo al ruido, especialmente el ruido comunicacional. ¿De qué se trata el ruido comunicacional? Bien, el ruido puede existir en cualquier parte del proceso de comunicación. ¿Qué es la idea? La idea es eliminarlo o reducirlo lo más posible. Dicen que no se puede eliminar el ruido, que el ruido siempre va a haber. En este momento, jóvenes, en el que yo estoy acá como emisora de varios mensajes que les estoy mandando, y ustedes están recepcionando estos mensajes que yo les estoy diseñando, en este momento hay un montón de ruido, todo tipo de ruido, incluso tecnológicos. El tener que hablar a través de una máquina en el que mi voz se distorsiona, aunque sea lo mínimo, mi imagen se distorsiona, la de ustedes también se limita, en el que si ocurriera un corte de electricidad, sería un ruido muy típico, muy tecnológico, es que no hay luz, ya está, se acabó, ese es un tipo de ruido. Si tienen, alguno de ustedes tiene, por ejemplo, no tienen el internet con la suficiente capacidad, va a empezar a apagarse, a prenderse, eso es un ruido también, ese es un tipo de ruido comunicacional. ¿Por qué se le dice ruido? Porque impide que el mensaje llegue limpio, llegue completo, llegue más claro. Por eso se le llama ruido comunicacional. No solamente es el golpeteo o la charla así en cantidad que hay en las calles, que uno sale y escucha como ya ruido blanco, ¿no? Solamente autos, perrito, todo. No solamente es eso. Cuando se corta la electricidad y no me permite pasarles el mensaje claramente, ese es un ruido. Si yo tengo que utilizar vamos a suponer una pantalla antigua de televisión que no puede decodificar los colores, y yo preparo un video a colores, ese es un ruido, porque yo he preparado un mensaje de un tipo que a ustedes no les va a llegar igual, les va a llegar en blanco y negro. Entonces ahí también hay un tipo de ruido. Fíjense la cantidad de ruidos que hay en todo el proceso. Al momento de decodificar el mensaje, por ejemplo, si yo no hablo el idioma correctamente, la otra persona va a llenarse de ruidos en el mensaje. ¿A qué te refieres con paticorta? ¿Qué? No entiendo, porque yo estoy usando modismos, dejismos, estoy usando vulgarismos o dequeísmo, cualquier problema que esté arrastrando de educación, lo voy a usar en mi conversación y voy a producir ruidos. Ruidos que no permiten que el mensaje llegue claramente al receptor. Entonces, si yo en el examen les pregunto, piensa en un tipo de ruido y descríbelo en el proceso, ubícalo en el proceso de comunicación, ustedes pueden pensar en la cantidad de ruidos que quieran, desde ruidos comunicacionales hasta ruidos tecnológicos, ruidos semánticos, ruidos hasta, chicas, hay un tipo de ruido ideológico incluso. Cuando las dos personas no se están entendiendo, porque yo creo en una cosa y tú crees en otra, y en nuestra conversación yo no te escucho. Si el escuchar, chicas, el escuchar es simplemente el gran ejercicio de aprender, aunque no estés de acuerdo con la otra persona.
Si en el momento que tú estás escuchando a la otra persona y estás enojada y quieres responder rápido y estás planeando qué le vas a contestar para dejarla callada, ese momento estás tú provocando un ruido, no estás escuchando. Entonces, el ruido comunicacional puede ir de principio a fin en todo el proceso. Imagínense ustedes, hablando de contexto, por ejemplo, imagínense ustedes que a sus niños ustedes les digan, les hablen como a bebés, o les hablen como adultos, con palabras demasiado rebuscadas. Los bebés, los chicos no les van a entender. Tienen que buscar palabras más sencillas, aunque sabemos que ustedes pueden aumentar la cantidad de vocabulario, que también es parte de su práctica, ¿no? Aumentar vocabulario en los chicos. No se olviden que en ese proceso también tienen que explicarles qué significa esa palabra. Si yo les digo, por ejemplo, hay palabras muy complicadas como amor. ¿Cómo le explicas amor? Tienes que darle ejemplos, tienes que ponerle ideas, es decir, para que vaya más o menos ubicando lo subjetivo que es entender lo que significa amor. Que un adulto lo entiende muy bien porque ya ha pasado todos los procesos de comprensión, ¿no? Entonces, eliminamos los ruidos ubicándonos en el contexto para transmitir un mensaje. Si el mensaje es vamos a una fiesta, cualquier día de la semana es divertido, pero si es un día, si es un día de pandemia ya no lo es tanto. Estás equivocado, tú le dices, tú no puedes mandarnos de fiesta porque estamos nosotros en pandemia, nos podemos contagiar y esta cosa va, y este virus está mutando y toda la cosmovisión que viene con las prohibiciones podemos darlas. Pero recuerden que no existe un mensaje absoluto y completamente limpio. Siempre hay un pequeño ruido ahí. Aunque hay mensajes simples y hay mensajes mucho más complejos. No significa que el ruido se disminuye en uno o en otro. En un mensaje simple, por ejemplo, si solo saludamos, hola, hola, ¿qué tal? ¿No es cierto? ¿Qué tal si no entiende el código? No, habla otro idioma. Hay un ruido, entonces, aunque sea un mensaje muy simple. O haces un ademán que en la cultura X lo consideran como una ofensa. Eso, por ejemplo, también puede ser un ruido porque desconoces la cultura de otra persona, estás utilizando un lenguaje no verbal en un contexto equivocado, sin conocimiento. Entonces, nosotros esta parte del ruido tenemos que entenderlo bien, justamente para eliminar la mayor cantidad de información no significa que es lo mejor. En cuestión de imagen, por ejemplo, del lenguaje de la imagen sobre todo, cuando ustedes vean videos y hay mucha información alrededor, qué flores, qué música, qué ruidos, qué griteríos y todo, aunque el mensaje sea lávate las manos, va a ser demasiada información y demasiada información también es ruido. Cuanto más simple, más limpio sea el sonido o el mensaje, entonces es más fácil eliminar los ruidos. Sobre todo en el caso de los niños. No entiendo, la verdad, tal vez en algún momento puede encontrar alguna respuesta a esto. ¿Cómo hay programas de diversión para niños no educativos? Programas en los que hay tanta información que termina uno con dolor de cabeza. Los chicos gritan, los dibujitos son con colores chillones, hay mucha acción, demasiada acción, y los chicos no pueden ni pestañear porque ya cambia la acción, es demasiada información. Yo no entiendo cómo puede estar guiado eso a jóvenes, a niños. Sé de chicos que hasta han sufrido colapsos mentales viendo programas como estos, cuando más bien tiene que estar más clara la información. En este punto, uno de los mejores ejemplos que les puedo poner son los clips que hacen Plaza Sésamo. Estoy segura que ustedes lo conocen. Plaza Sésamo es un programa que, mire, debe tener 50 años, creo, chicas, o más, si no más. Hasta ahora sigue vigente, es limpio, es claro. Hay unos programas de Elmo que hemos visto el año pasado, el anteaño pasado, programas de Elmo que veíamos, por ejemplo, de cómo lavarse las manos, y era divertido, era simple, era bonito, la canción era pegajosa, era una belleza. La mayor cantidad de ruido, disminuido de ruidos. No estaba en otro idioma, no usaba dejos extranjeros, modismo, nada. Era un lenguaje simple, era una belleza. Pero eso lo podemos ver después. Bien. Para terminar, a ver,
Permítanme, estamos todavía con tiempito. Sí, estamos con tiempito. Para terminar, ¿para qué sirve nuestro mensaje? Haremos una recapitulación. El mensaje sirve para hacer que la comunicación sea eficaz. Eficaz es decir, llegar, que sea clara. Para eso nos sirve hacer un mensaje claro, sobre todo. ¿Para qué sirve? Para que la comunicación sea eficaz. Para transmitir información, desde luego, es el corazón principal de la comunicación, es decir, incluso del ser humano. Nosotros vivimos desde que somos una célula transmitiendo información para, para que vayan multiplicándose la información y llegando más y más y más allá, ¿no? Y nosotros también recibimos información. Porque queremos conseguir algo, tenemos algún objetivo en todo caso, queremos dar o tener algo queremos, por lo tanto, diseñamos un mensaje, ¿no? En esta imagen que acabo de mostrarles, por ejemplo, de este pequeñita, no sé bien, que está sobre una silla, hay ahí un mensaje. Hay varios, de hecho. Solamente que no tenemos ninguna guía de texto, ni mucho menos que nos diga, mira esta situación, no conocemos el contexto, por ejemplo. Es solo una foto plana, con imagen con 3 elementos, 4 elementos a lo sumo, y nada más. No tenemos ni sombra siquiera que nos ayude a decir alguien debe estar atrás, nada. Es una imagen realmente sin contexto, que tenemos que interpretar, a ver qué nos dice este mensaje, ¿no? En este, por ejemplo, en este segundo mensaje es ya un poquito más complejo, hay más información. Por cierto, el primero, no significa que porque es tan simple no sea difícil de decodificar, ¿no? Hay muchos elementos que decodificar, desde que no es lo mismo que una persona anciana esté sentada ahí o parada que un bebé, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben eso muy bien. En este caso, por ejemplo, ¿cómo podemos decodificar el mensaje? De dos maneras podemos verlo. En esta es una imagen plana, obviamente hay una imagen que no nos dice mucho, aunque podemos leer un poco los cuerpos, los rostros, los movimientos, los elementos que están acompañando esta imagen, sí los podemos leer. Hemos aprendido un poco a meternos en lo que es el lenguaje no verbal. Por lo tanto, ¿qué vemos acá? Hay dos personas, una mayor que la otra, una muestra rasgos de dolor en su rostro, y efectivamente si vemos el triángulo, ahí vemos una herida en la rodilla, la persona adulta lo está cuidando. Entonces podemos describir, hay una pelota, eso ya me hace pensar. Hay una pelota. Si no estuviera la pelota, dirías un accidente, se ha caído. Hay una pelota. Bien, según todos mis conocimientos, este chiquillo estaba jugando fútbol. Incluso por su ropa digo que estaba jugando fútbol. El otro no estaba jugando fútbol porque no está con ropa de fútbol. ¿Quién será? ¿Será un doctor, su hermano, su papá? Bueno, pues es muy joven para ser su papá, pero ¿o será él, alguien que ha pasado? ¿Quién será? No encuentro el contexto en el que está. No sé quién es, no tengo información. Pero en todo caso, en general la imagen, ¿qué mensaje me da? Podemos sacar muchos mensajes de esta imagen llena de elementos verbales y no verbales. Bueno, en este caso, no verbales, ¿no? ¿Qué mensaje nos da? ¿Qué tal esto? Estoy lastimado. ¿Es un mensaje claro? ¿Puede decirnos la fotografía este mensaje? Sí, efectivamente, estoy lastimado. Concentramos entonces toda la acción en este niño que está echado y con la pierna lastimada. Me caí, por supuesto, puede ser. Me duele, lógicamente su rostro lo dice. Cúrame, puede ser. Tengo una herida. O puede tener otro mensaje, esta imagen que ya ustedes pueden traducirla, ¿no? ¿Qué les dice? A mí me dice, por ejemplo, solidaridad. Ese chico no estaba en el partido, el que está vestido de otra manera, no estaba en el partido. Se ha acercado a curarlo, y yo creo que es solidaridad. Tal vez ni siquiera es a su amigo ni familiar, y simplemente se acercó, pobre chiquillo, no sé, ya me hago la novela, ¿no? Así que podemos analizar nosotros cuál es el mensaje de lo ocurrido en el primer caso y en el segundo caso. A ver,
¿Qué tal en el segundo caso? ¿Qué les dice esta imagen tan que parece realmente simple, pero no lo es tanto? Miren ustedes, hay una silla, hay un bebé encima, o alguien muy chiquitito, ¿no? Yo creo que no debe llegar ni al año, está sobre la silla, y es una silla que creo que es el tamaño de, mire, de las piernitas, ¿no? Así de alto, es un poco más alto incluso. Entonces, tal vez, Rebeca, ¿estás ahí, Rebeca? Licenciada. Rebeca, ¿cómo estás? A ver, trataremos de traducir el mensaje de esta fotografía, de la segunda fotografía, y ¿qué es lo que te dice a ti ese mensaje? Todos esos elementos. La del niño, ¿no ves? Sí, 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 la que está sobre la silla, exacto, la segunda imagen. Ella, bueno, para mí se muestra como que, digamos, el chiquito quisiera tal vez alcanzar algo Ajá, y está parado sobre la silla y se ve que también adelante es como un mueble, entonces tal vez algo que tal vez está encima de un mueble de acuerdo, y está perfecto, parado de puntas porque aunque esté sobre la silla sigue siendo alto. totalmente, exacto, ¿no? Se nota que es alto por el tamaño de sus piernitas y el tamaño de las patas de la silla, se nota. Muy bien, muchas gracias. Bien, podemos interpretar los mensajes complejos, ¿no? Eh, Hay mensajes, como les decía anteriormente, que pueden ser interpretados de manera subjetiva, ¿no? Más allá de describir. Una cosa es describir la imagen y otra cosa es interpretar el mensaje dentro de la imagen. Porque al describir, como lo hice hace rato, es un joven, que el otro está herido, que la pelota, que tiene camisa, eso estoy describiendo la imagen. Pero si yo quiero interpretar el mensaje dentro de esta imagen, como les decía al principio, por ejemplo, era para mí solidaridad. En cambio, puede significar también te quiero, por eso te cuido, ¿no? Nadie que no tenga un poco de aprecio a la otra persona la va a cuidar, la va a curar, ¿no es cierto? En este caso, pues, podemos interpretar el mensaje como qué horror, qué peligro que está esa niña ahí solita, o ese niño, o si no, qué niña más independiente, mira, está solita trepándose a la silla y está ahí haciendo cosas, investigando, es decir, ya interpretamos nosotros, porque no tenemos el contexto. Por eso es que interpretamos el mensaje. Es muy importante el contexto en este punto, que también nos elimina bastante cantidad de ruidos. Pero si no hay contexto, somos libres de interpretar. Y según lo que interpretemos, habla de nosotros, o de nosotras en este caso, habla de nosotras. Cómo interpretamos las imágenes nos dice quiénes somos, qué hemos aprendido, qué conocimientos tenemos, de qué cultura somos, eh, cómo somos moralmente, ¿no? Y, es decir, a veces nosotros transmutamos un montón de cargas, de odio que nos pasan otras generaciones, qué sé yo. Entonces, interpretamos las cosas o las situaciones de otra manera. Oye, ¿por qué le ayudas a ese chico si no lo conoces? Por ahí eres un pervertido. No sé. Otra cosa estamos interpretando ya. Ya no lo que realmente la intención del chico, el otro se va, pero solo quería ayudar. ¿Cuántas veces ha pasado eso en la calle, no? Que ni sabemos de qué se trata la discusión y ya apoyamos a uno, ya, pero no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí. Eso es lo que nos produce los mensajes complejos en la interpretación, sobre todo subjetiva del mensaje, ¿ok? Bien. Bien, ya casi para terminar, entonces ya estoy terminando hace rato y nunca termino, pero bueno, les prometo que ahora sí ya va a la final. Eh, Para que la comunicación sea efectiva, es necesario que el mensaje tenga en cuenta siempre al receptor, no lo olvide. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién? ¿Quién va a recibir el mensaje? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿En qué contexto? ¿Sobre qué tema? No creo que a nadie le guste que haya un meeting y uno está ahí paradito escuchando, ni siquiera sabe de qué se trata, solo se acercó de curiosidad y la jala, ahora habla. ¿Hablar de qué? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Qué voy a hablar? No entiendo, ¿no es cierto? No, no es posible hacer eso, o sea, nos va a ir muy mal así. Pero si te dicen, mira, vas a hablar a este grupo de personas que trabajan en EMA Verde, de lo importante que es su trabajo y de que se cuiden y de que tengan... esa es otra cosa. Entonces ya sé a quién me estoy dirigiendo, ¿no?
Entonces tienen que recibir el lenguaje adecuado porque no son personas escolarmente muy preparadas, así que tu lenguaje tiene que ser sencillo para que lo comprendan, no son académicos, son personas que limpian, que su vida es mucho más sencilla, entonces hay que tener un lenguaje adecuado para eso, para que el mensaje sea más claro, ¿no? Es necesario que haya un entendimiento, dice la teoría, es decir, que el emisor considere que el receptor, perdón, que el mensaje sea entendido y que el emisor haya entendido realmente el mensaje, que compartan los mismos códigos. Por ejemplo, tienen que compartir los mismos códigos. Si usted le habla a mujeres que son del altiplano, si usted les habla a niños que son de escasos recursos o a jóvenes que son muy educados de colegios particulares que han tenido, que hablan 2, 3 idiomas, son 3 grupos completamente diferentes. ¿De acuerdo? Los mensajes tienen que tener un contexto también, como les decía, por ejemplo, en el caso de una familia japonesa, si te dice, sácate los zapatos antes de entrar a mi casa, por favor, sácate los zapatos, es una costumbre que la tenemos siempre, uno lo entiende por el contexto. Pero acá en Bolivia, hasta antes de la pandemia, nosotros no teníamos la costumbre, no todos por lo menos, de sacarse los zapatos a la entrada de la casa. No lo hacíamos tal vez en el dormitorio o cuando ya estamos dentro, no sé. Traíamos todo lo de afuera. Ahora ya nos hemos detenido un poco y es otra las circunstancias. El mensaje ha necesitado un contexto para que se entienda. En el otro caso, por ejemplo, si alguien te dice, yo te llamo, ¿cuál es el contexto de eso? ¿A qué se refiere tu mensaje? Su mensaje quiere decir, mira, ahorita no tengo tiempo de hablar contigo, mejor yo te llamo, y a ver si te llamo. Nosotros, por ejemplo, acá en Bolivia, es muy, muy fácil decir yo te llamo. En otros lugares, créame, si alguien te dice, ¿cómo te sientes? Te va a responder. No es como nosotros, ¿cómo te dices? Todo bien, gracias, y te vas. El otro se va a detener y te va a decir, mira, ¿sabes? Te cuento cómo me siento, porque me has preguntado, y yo te voy a responder. El contexto es diferente, el mensaje es diferente. Este otro mensaje, por ejemplo, hay que orar antes de comer, ¿no es cierto? Hay que orar antes de comer. ¿Eso qué nos dice? Estamos en una familia religiosa, puede ser cristiana, puede ser anglicana, que tiene la costumbre de orar antes de comer, los católicos no. Bueno, no mucho los citadinos al menos, no sé, orar antes de dar las gracias, han debido ver mucho en las películas americanas, ¿no? Orar, dar las gracias antes de comer, nosotros no comemos, a veces ni gracias a las que cocinan o a los que cocinan, a veces sí, el contexto es diferente. Y en el caso, por ejemplo, del lenguaje, del idioma, fíjense esta última frase que dice, qué bonita tu guagua. Si se lo decimos eso a un mexicano, nos va a decir, ¿qué es guagua? ¿Y zapatos? ¿Qué es guagua? Y no, nosotros entendemos que el código guagua, en el lenguaje aymara es niño o niña además, ¿no? Ni siquiera tiene género. Se refiere al chiquitito o a la chiquitita que está en tus brazos, es la guagua. Incluso ahora, en cambio, los tiempos, guagua les dicen ahora a los perritos, a sus perritos, o a sus perrijos, como les dicen, ¿no? Ya les dicen las guaguas. Ha cambiado los tiempos, antes era solamente para los humanos, ahora estoy oyendo y veo muchos posts de gente que dice, mi guagua, que no sé qué guagua, y cuando ves el perrito, miren cómo han cambiado incluso el contexto y los tiempos de los mensajes, ¿no? Bien. Para la construcción del mensaje, entonces, no se olviden que, como les decía hace rato, tenemos que tener claro a quién lo vamos a transmitir. No es lo mismo hablar o comunicarse con un compañero de trabajo, con 50 personas, hablar de persona a persona, habla con su jefe o jefa del trabajo, no es lo mismo. La construcción de los mensajes siempre tiene que ser diferente, ¿de acuerdo? Vamos a recordar lo siguiente para construir un mensaje. A la siguiente clase vamos a trabajar mucho en la construcción de mensajes, pero ahora primero la teoría. Primero hay que preparar bien qué es lo que se quiere transmitir, qué es lo que quieres con tu mensaje, qué es lo que quieres que la otra persona sepa de ti, qué información lo quieres pasar, cuál es el objetivo. ¿Para qué estás hablando?
¿Para qué me vas a transmitir tal cosa? ¿Qué es lo que quieres? El objetivo. Para la construcción de un mensaje, el objetivo es fundamental. Ustedes, si oyen los discursos, por ejemplo, a ver, de los pastores evangélicos, a ratos, bueno, cuando son muy largos uno ya se pierde, ¿no? Es tedioso, aburrido, como quieran. Hay gente que escucha a las 2, 3 horas, porque, bueno, es parte de su vivencia también, pero ellos transmiten varios mensajes. ¿Han oído, por ejemplo, lo que es llamado el mensaje presidencial? Evo Morales, chicas, en sus mejores tiempos, Evo Morales una vez en un mensaje presidencial habló 5 horas. A la hora y media yo ya estaba con mi almohada. Era impresionante que no dejaba de hablar ese hombre, hablaba y al final decía, ¿cuál era realmente su mensaje? ¿Qué es lo que quiso? Porque dijo muchas cosas, iba al principio, volvía al final, bastante desordenado, yo lo vi en este mensaje presidencial que dio. Después ya creo que aprendió, no sé, creo que le instruyeron mejor, habló 4 horas y media, pero ya un poco más claro de lo que quería, ya se notaba que exactamente quería, ¿no? Así que es muy importante que cuando uno diseña un mensaje no le meta mucha información. ¿Qué es lo que quieres? Una cosa. Quiero que los chicos sepan hacer tal cosa. Quiero en mi clase que esto aprendan. Quiero, y listo, nada más, no te compliques. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de tu mensaje. Cuando vayas a transmitir el mensaje, debes tener claro que hay que hacerlo con, primero, practicar. Practiquen sus mensajes, léanlos, escríbanlos, entiéndanlos ustedes primero, porque si usted no lo entiende, imagínense a la otra persona, ¿no? Tienen que tener convicción del mismo, y esto es complicado, porque esta convicción nos deriva a lo que es la comunicación asertiva, que la vamos a ver más adelante. Hay unos trucos geniales para utilizar la comunicación asertiva, y sobre todo en la transmisión del mensaje, y lo vamos a ver como capítulo aparte, porque es interesante esto de la comunicación asertiva. Entonces, hay que estar convencido de lo que uno dice. Si tú quieres ir a una fiesta cuando eras más jovencita y vivías con tus papás, digamos, ¿no? Chiquilla ahí en colegio, ¿cómo hago para convencer a mi mamá y a mi papá para que me dejen ir a la fiesta? ¿Cómo lo hago? Primero te estás tú convencida. ¿Por qué quieres ir a la fiesta? ¿Por qué ir a la fiesta? Porque me voy a encontrar con mis amigas. Entonces tengo que convencerlo. Y vas a buscar todas las maneras de persuasión posibles para que tengan el permiso, ¿no? Muchas de ustedes ya están al revés, ya tienen hijas o hijos que les van a pedir a ustedes ahora, ¿no? Bueno, pero en esa época acuérdense de la experiencia que tenían. Eso es convicción. Si tú vas a dar un mensaje sobre educación, por ejemplo, tienes que primero saber tú el mensaje, haberlo practicado, vivido, estar segura de lo que vas a dar, y ¿saben qué? Sale mucho más natural. Después, la actitud abierta ante el receptor. Actitud abierta significa también que puedes escuchar a tu receptor. Escuchar, observarlos, si están cansados, si están aburridos, puedes cambiar un poco de tonalidad, o sea, es decir, hay muchas cosas, tienes que estar abierta a tu receptor, porque si solo hablas tú, como a veces me pasa, chicas, y hablo yo horas de horas de horas, yo digo, Dios mío, pobres chicas, ¿cómo tienen que aguantar 2 horas? Bueno, entonces es medio complicado, menos mal que algunas siempre participan y nos abren un poco la expectativa, ¿no? Pero si no fuera así, estoy hablando solita. Si no les pregunto, chicas, ¿qué opinan de esto? Estoy hablando solita. Si yo les doy la clase y luego lo cierro sin preguntarles qué han aprendido, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, entonces estoy hablando sola, no tiene sentido. Hay que tener una actitud abierta al receptor. Bien, a esto también debe apoyarte siempre tu postura y tus movimientos, es decir, el lenguaje no verbal, ¿no? Y la seguridad siempre se nota en el cuerpo, no lo olviden. Finalmente, también acompañado de los gestos y los recursos que tenemos de toda la comunicación no verbal gestual, ¿no? Bien, hasta aquí vamos a, perdón, hasta aquí vamos a avanzar la primera parte, porque si no voy a tener la mitad de la clase dormida. Y la siguiente vamos a ir hablando de otros temas como la idea, la creación de la idea. Eso es interesante. Justamente todo esto, ¿para qué? ¿Con qué fin? Para que vayamos nosotros construyendo nuestros mensajes, ¿no? Más adelante. Bien,
Chicas, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran transmitir? Bien, en este momento tengo, no sé qué pasó con mi pantalla, no las estoy viendo todas. Permítanme un segundito. Algo me ha pasado acá. Allá. Bien. Si no hay dudas y no hay preguntas, o alguien que quiera compartir alguna experiencia, etcétera, o dime, Patricia, antes de terminar. Sí, no, solo quería, le mandé un chat, un mensaje al chat del Meet para decirle que me llamó durante la clase la Adriana Barrientos, que ¿Y qué dice ella? que no podía conectarse, que tiene un problema en su casa con el internet precisamente. Solo eso, licenciada. Gracias. Sí, estoy justamente viendo tu Adriana Barrientos. Si tienes contacto con Adriana, entiendo si tiene algún problema de conexión, no hay problema. Tiene que comunicarlo a la carrera, eso es para todas, comunicar a la carrera para que le pueda poner asistencia, ¿ya? Es un asunto de asistencia, por favor. ¿Qué más? Eso era todo, chicas. Ay, pues vámonos, menos la alumna nueva que se queda conmigo 2 minutitos. Chicas, gracias por todo. Vamos saliendo del aula, vamos a descansar. Ha sido un gusto.